Viendo la introducción, pues el Señor nos deja aquí otro buen rato en la pura introducción del tema pasado. Y luego decía el Señor, ¿por qué nos das más de este tema? Y pues hay varias razones. La principal es que allá afuera, como decía la oración de nuestra hermana Anita, están las ovejas perdidas de Israel. Ellos han perdido su identidad y en su deseo de buscar a Dios, lamentablemente, pues muchos entramos a una religión. Entonces allá afuera, muchas ovejas de Israel están dentro de una religión. ¿Por qué? Porque ellos son elegidos por Dios. Y ellos en su corazón quieren buscar a Dios. Pero en ese deseo ferviente y en ese deseo sincero, lamentablemente el diablo los encaminó por una religión. Entonces, el poder difundir esto a las masas, poder difundir esto a otras ciudades y naciones, pues yo creo que va a ser de mucha bendición y creo que ese es el motivo por lo que el Señor nos hace ver con mayor claridad este problema de la religión. Y cuando hablamos de religión, nos referimos a aquellos que no están en la verdad, nos referimos a aquellos que no están en el camino, nos referimos a aquellos que están en un evangelio falso, nos referimos a aquellos que están en la apostasía. Eso es una religión. Y entonces es muy bueno que estas ovejas, al escuchar su voz, pues puedan ver el lugar donde están. Y es eso, ¿verdad? A veces la gente no sabe en el horrible lugar en el que están. Entonces, el Señor me hace ver que esa es una de las razones por las que hay que volver a predicar con mayor claridad el problema de la religión. Pero también, les decía la semana pasada, este problema no solamente está allá afuera, este problema está aquí adentro. Y si el Señor nos lo hace ver otra vez les tengo que decir que el problema también está aquí adentro. Adentro también tenemos religiosos. Y que si el Señor nos da la oportunidad de ver nuestra condición, gloria a Dios, gloria a Dios. Salir de la religión y entrar y creer en la verdad, en lo que el Señor nos ha revelado. Entonces, Dios tiene su propósito de seguir ampliando este tema. Muy bien. Entonces, el Espíritu del Señor pues ha revelado a la iglesia, y esto se hace a la iglesia, el Señor revela a la iglesia, porque estamos hablando de la diferencia de la religión, pero el Señor a la iglesia le revela qué significa pecado. Y la gloria para el Eterno, porque a nosotros ya nos queda claro que pecado es no creer en lo que Dios dice. Pero el Señor nos remarca el tema pues para seguir viendo la profundidad de lo que es el pecado. Entonces ahora podemos ver con mayor claridad que también el pecado es un estado, es una condición que heredamos de Adán. Es decir, esto no es obra de nosotros. Esto lo heredamos de Adán, el pecado lo heredamos de Adán. Por lo tanto, para nosotros, subrayamos, el pecado no es una acción que nosotros cometimos. O sea, el pecado sí es una acción. El pecado sí es una acción, pero no es una acción que nosotros cometimos. Esa es la diferencia en este misterio de lo que es el pecado. Por lo tanto, el pecado que heredamos es una disposición. Nosotros nacemos con una disposición. Nacemos con una naturaleza. Nacemos con una actitud. ¿De cuál actitud nacemos? Nacemos con la actitud de alejarnos de Dios. Nacemos con una naturaleza de rechazar la palabra de Dios.
así fuimos constituidos. Ahora podemos ver más este concepto de qué es el pecado. Pero también el Señor ha revelado a su iglesia qué significan pecados. Ahora lo podemos ver con mayor claridad. Pecados es la consecuencia del pecado. Vean qué claridad ahora nos da el Señor. Pecados es la consecuencia del pecado. Y los pecados es la desobediencia a la ley de Dios. Y la desobediencia a la ley de Dios es una acción. Y aquí ustedes pueden ver que exactamente pecado es una acción, pecados también es una acción, pero el pecado nosotros no lo cometimos, nosotros no cometimos esa acción. Esa acción la cometió Adán. Entonces, para nosotros no es una acción, es un estado, es una condición. Y pecados es una acción. Los pecados sí son una acción que empieza en el interior de nuestro ser y luego se canaliza en el exterior de lo que nadie ve, pero está dentro de nosotros, ese deseo de hacer lo malo, y luego ese deseo de hacer lo malo se fecunda y luego lo cometemos al exterior. Entonces, los pecados emergen del interior al exterior, de lo invisible a lo visible. Y entonces ya todos se dan cuenta que estamos cometiendo pecados. ¿Ve? Entonces ahora podemos ver mucho mejor qué significa pecado y qué significan pecados. Por eso el Señor nos retrocede, ¿verdad? Para poder entender mejor nosotros mismos estos principios básicos tan importantes para la iglesia. Y exactamente el Espíritu del Señor nos revela el contraste con la religión. Nos revela las características de la religión. Y acabamos de mencionar qué es para nosotros la religión. Es aquellos que están en un evangelio diferente, es aquellos que están en la apostasía, pero todo religioso le hacen creer que está en la verdad. O sea, en la religión no te enseña que es un falso camino. O sea, nunca van a decirte que es un falso camino. Al revés, en la religión te van a enseñar que están en el camino y que están en la verdad. Por eso todo religioso defiende su religión. Y eso nosotros lo sabemos muy bien. Todo religioso defiende su religión. Y el Espíritu del Señor nos hace ver, entonces, el porqué de la derrota y el porqué del fracaso de la religión. ¿Cuál es el fracaso de la religión? Pues la principal causa es la ignorancia. Ese es el fracaso de la religión, la ignorancia. La principal causa del fracaso de la religión es porque no conocen exactamente estos términos, qué es pecado y qué son pecados. Como no conocen estas bases, como no conocen estos fundamentos, entonces todo lo que construye se derrumba. Entonces todo lo que edifica se cae. ¿Por qué se cae todo lo que edifica la religión? Porque no tiene fundamentos. Y ese es uno de los principales fundamentos. Por supuesto, es Cristo. Cristo es el fundamento. Por supuesto, es el Espíritu Santo. Y por supuesto, es el conocimiento, que es el tema de esta noche. El conocimiento. Entonces, sin estas bases, cualquier religión fracasa. Cualquier religión fracasa. Porque para ellos, al no conocer qué es pecado y qué son pecados, pues al no conocer estos términos, estos conceptos bíblicos revelados por el Espíritu Santo,
entonces el religioso siempre vive en fracaso. Para el religioso, el pecado y los pecados es lo mismo. Nosotros vivimos esa situación. Cuando estábamos en la religión, cuando leíamos en la Biblia o el predicador hablaba de que es pecado y pecados, pues para nosotros era lo mismo. Ahora, gracias al Eterno, que podemos ver que pecado y pecados es algo totalmente diferente. Y tanto así que podríamos decir que hay un abismo de diferencia entre pecado y pecados. Entonces, en la religión, al no conocer las definiciones de estos conceptos, les acarrea fatales consecuencias, graves consecuencias para sus congregantes, ¿sí? Quien la lleva son las personas que asisten a una religión. Los que llevan el fracaso, la derrota, la ruina, la frustración, la desesperación, la crisis, son las personas que lamentablemente son el resultado de la falsa religión. ¿Y qué es lo que predica la religión? Pues una de las cosas que predica como prioridad es que el hombre debe eliminar lo de afuera, debe de eliminar lo exterior, debe eliminar los pecados. Entonces, esa es la prioridad de la enseñanza de una religión. Que la persona que llegue a ese templo, que la persona que llegue a esa congregación, lo primero que tiene que haber en su vida es eliminar los pecados, es eliminar los malos hábitos, es eliminar la mala conducta. Por ejemplo, si la persona se embriagaba o se emborrachaba, pues ahora ya no debe de emborracharse. Si la persona cometía adulterio, pues ahora ya no comete adulterio. La persona que era idólatra, pues ahora ya no es idólatra, porque esa persona ya creyó en Jesucristo como su Salvador. Entonces esas personas deben dar evidencia de su conversión. Y exactamente yo recuerdo en muchas veces que como predicador era un problema si el creyente debería de hacer cambios rápidos o el creyente tenía que esperar a hacer los cambios. Me acuerdo que había predicaciones en que uno decía, no, el que cree de inmediato debe hacer cambios. Pero había predicaciones que veía que el que cree debe esperar a que el Señor haga los cambios. Entonces me acuerdo que uno mismo tenía ese debate si el convertido ya debería hacer cambios notables en su vida. Y en mi caso yo tenía esa situación de si sí o si no. Pero ahora que estamos en esta posición, pues ya lo vemos claramente. ¿Qué vemos ahora en esta posición? Que para el religioso, el convertido debe dar cambios de inmediato. Así piensa el religioso. Debe dar cambios de inmediato. Si tomaba, ya no toma. Si robaba, ya no roba. Si mentía, ya no miente. Si guardaba rencor, ya no guarda rencor. Si tenía mal carácter, ya no tiene mal carácter. Entonces, esa es la enseñanza. E inclusive, el religioso cree que si una persona sigue con sus malos hábitos, significa que su conversión fue falsa. Significa que su conversión no fue genuina, porque no está dando, ahora sí que frutos de arrepentimiento, no está dando frutos de su conversión. Entonces los líderes no le tienen confianza en su conversión. Porque para ellos la prioridad, primero, es eliminar los pecados. Pero el Señor dice, a través de su palabra, especialmente a través del Señor Jesucristo, allá en Mateo 23, que la prioridad de Dios no es eliminar los pecados. Fíjate qué hermosa revelación del Eterno. Y que la iglesia debe saber que la prioridad de Dios no es eliminar los pecados, sino la prioridad de Dios es eliminarlo de adentro. La prioridad de Dios es eliminar el pecado que está dentro de nosotros. Es decir, la prioridad de Dios es sacarnos de esta condición, sacarnos de este estado,
sacarnos de esta posición. Esa es la prioridad del Señor. Y cuando el pecado ya es eliminado, cuando el Señor quita nuestro pecado, el siguiente paso que hace el Señor Jesucristo, y subrayo, el siguiente paso que hace el Señor Jesucristo es eliminar lo de afuera, es eliminar los pecados. Esa es la obra en que trabaja el Eterno. Primero, eliminar el pecado y luego eliminar los pecados. ¿Ven la diferencia entre la verdad y la mentira? Entre la obra de Dios y la obra del diablo. Y gracias al Señor nos lo da a conocer. Otro problema de la religión es que predica que hay que limpiar lo de afuera. Ese es el problema de la religión, es que predica que primero hay que limpiar lo de afuera. Ese es el objetivo. Y algunos lo logran. ¿Sí? Algunos logran ciertos éxitos en su vida. Y subrayo, como lo digo, ciertos éxitos en su vida, y todavía lo podemos decir con mejor claridad, con mayor claridad, tienen un aparente éxito. Aparente éxito. Como algunos dejan de tomar, algunos dejan de drogarse, algunos dejan el vicio, algunos dejan el adulterio, y cuando ellos lo dejan, parece éxito, parece que alcanzaron el éxito, porque limpiaron las cosas de afuera. Pero el religioso no sabe que ese éxito aparente fue por esfuerzo humano. Gloria a Dios que ya lo podemos ver, gloria a Dios. Que ese éxito que logran muchos, porque mucha gente dice, ya no fumo, ya no me drogo, ya no tomo, ya no esto. Y entonces ellos no saben que ese aparente éxito fue por esfuerzo humano. Y a ese esfuerzo humano que ellos hicieron, o sea, que ellos decidieron ya no hacer, ellos dijeron, ya no voy a tomar, ya no me voy a drogar, ya no voy a cometer esto, ya no voy a cometer aquello. Ellos dicen que el dejar esos malos hábitos fue obra de Dios. Entonces el religioso dice, Dios lo hizo, Dios me transformó. Entonces hay religiones en las que predican, Dios transforma vidas. Y parece muy llamativo, y parece muy bonito, y parece muy atrayente para el inconverso, para el que practica cosas malas. Dice, es que Dios transforma. Y entonces es un buen gancho para atraer a la gente. Pero ahora viene la pregunta, ¿cómo saber si la transformación es humana? ¿O cómo saber si la transformación proviene de Dios? Miren qué hermoso lo que el Señor nos revela. Veamos cómo es la transformación humana. Cuando una persona se esfuerza humanamente en no cometer pecados, en no exteriorizar, en no sacar esos pecados, y no lo hace, entonces esa persona no comete pecados exteriores, esa persona no comete pecados exteriores, pero cuando esa labor es humana, por dentro tienen el deseo de hacerlo. O sea, no lo hacen exteriormente, pero tienen el deseo de hacerlo. Por dentro quisieran hacerlo. Por dentro tienen el deseo de hacerlo. Por dentro tienen las ganas de hacerlo. ¿Ven lo que es el esfuerzo humano? El esfuerzo humano es, no lo haces exteriormente, no practicas los pecados exteriormente, pero en tu corazón lo quieres hacer. Esa es obra humana. Y por eso, allá afuera, las ovejas perdidas de Israel lo tienen que saber. Y nosotros lo tenemos que saber. Si tú te sientes, amado hermano, de esa manera, es que vives bajo una religión. Vives bajo la enseñanza de una religión.
y vives en ese esfuerzo humano, en no hacer lo malo, pero por dentro lo quieres hacer, amado hermano, amado amigo, usted tiene que saber que esa obra no es de Dios. Esa obra no es de Dios. Entonces viene la pregunta, o viene la respuesta, perdón. Ahora veamos la transformación que proviene de Dios. Ahora sí veamos cuál es la transformación que proviene de Dios. Cuando una persona tiene una verdadera conversión y tiene una madurez, porque también hay que ver con claridad, esto se alcanza en la madurez. Eso se alcanza ya cuando uno se humilla ante el Señor. Eso se alcanza cuando ya Jesús es nuestro Señor. Eso se alcanza cuando vivimos en el poder del Espíritu Santo. También hay que aclararlo, ¿verdad? Para no confundir a los nuestros. Pero cuando uno alcanza la madurez, los pecados no los hacemos exteriormente, no los cometemos. Pero tampoco tenemos el deseo de hacerlo. Eso es un hijo de Dios. Ese es un verdadero hijo de Dios. ¿Cuál? El que no los comete y el que no tiene ni ganas de cometerlo. Dijimos el ejemplo de emborracharse. No nos emborrachamos, ni tenemos las ganas de emborracharse, o sea, ni tenemos el deseo, ni nos interesa la bebida. No tenemos ganas, porque eso lo quita el Señor. Esa es la obra de Dios. La obra de Dios te quita el deseo de cometer pecados. Esa, amados hermanos, es la verdadera transformación divina. Gloria al Eterno. Y es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Vivir esa verdadera transformación. Y es que el religioso no sabe que toda persona que vive esforzándose en cometer pecados es como una olla express que está a punto de estallar en cualquier momento. ¿Sí? El religioso no sabe, ignora por completo que al esforzarse en no cometer pecados, se compara como una olla express que está a punto de estallar y que va a estallar en cualquier momento. Por eso, en determinado tiempo, la persona que logró ese cierto éxito, que logró ese aparente éxito, entonces la olla de presión estalla y volverá a practicar los pecados. Como dice su palabra, como el perro vuelve a su vómito. Si alguien quiere leer este pasaje, Proverbios 26:11. Como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su maldad. Ajá. Y esa es la característica de un religioso. La característica de un religioso es que dejan los pecados, pero con el tiempo vuelven a los pecados. Y ese es el ciclo. Es el ciclo de ellos. Viven en pecados, entran en la religión, dejan los pecados. Parece una victoria. Es una victoria aparente. Pero después vuelven a los pecados. Y luego, cuando les va como en feria, vuelven a su religión. Todos aporreados, todos lastimados. Y por un tiempo se portan bien. Y luego se vuelven a portar mal y vuelven a los pecados y otra vez vuelven a su vida normal de pecados. Esa es la característica de la religión. Esa es la característica del religioso. Otra característica del fracaso del religioso es que como no pueden dejar los pecados, como les es imposible dejar los pecados, entonces aparentan portarse bien delante de su congregación. A eso llega el religioso. El religioso, como ve que no puede dejar los pecados, como no puede dejar la mala conducta, como no puede dejar la inmoralidad, entonces
esa persona aparenta en su congregación portarse bien, pero en su casa, con sus amigos, en el trabajo, él se comporta como una persona que no tiene temor de Dios ni tiene el conocimiento de Dios. Y a esas personas que aparentan portarse bien, que aparentan cumplir la ley de Dios, el Señor les llama hipócritas. Y lo pudimos ver en Mateo 23, del 27 al 28, como el Señor a estas personas, a estos fariseos, a estos escribas, que aparentaban guardar la ley, sin embargo estaban lejos de la ley de Dios, el Señor les llamó hipócritas. Otra característica también del fracaso de la religión es que algunos en verdad sí se esfuerzan en guardar la ley de Dios. Hay religiosos que quieren dejar en verdad los pecados. Y algunos de nosotros también pasamos por esa etapa. Muchos de nosotros, en verdad, queríamos dejar los pecados, queríamos dejar la mala conducta. Pero el religioso y nosotros no sabíamos que jamás lo íbamos a lograr. En la religión jamás lo vas a lograr. En la religión siempre vas a fracasar. Y la pregunta es, ¿por qué en la religión vamos siempre a fracasar? Y la respuesta es, porque el esfuerzo humano es inútil. Entonces, en el esfuerzo humano es inútil portarse bien. En el esfuerzo humano es inútil intentar cumplir la ley de Dios. Es inútil, no se puede. Y hay un pasaje muy bonito que el Señor nos recordó en el culto pasado, el Salmo 127:1, que dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, si el Señor no hace el cambio, todo lo que el hombre haga es inútil, es vano. El único que puede cambiar nuestras vidas es Cristo Jesús. El intentarlo nosotros, hermanos, es totalmente inútil, es totalmente vano. Miren, el religioso no sabe, por eso queremos que se expandan estos videos, porque el religioso no sabe que para el hombre es imposible guardar la ley de Dios. Tiene que saberlo. ¿Por qué tiene que saberlo? Pues para que salga de la religión, que huya. Así como Dios le dijo a Lot, huye de Sodoma, huye de Gomorra, huye, ya no voltees para atrás, huye. La gente debe huir esto, para que huya de la religión. ¿Qué debe de saber? Que para el hombre es imposible guardar la ley de Dios. Y tiene que saberlo porque su pastor todo el tiempo le está predicando que guarde la ley. El predicador todo el tiempo le está predicando que debe obedecer los mandamientos de Dios. El maestro todo el tiempo le está diciendo que debe cumplir los mandamientos de Dios. Y todos lo escuchan, todos lo oyen y todos se esfuerzan en cumplir la ley de Dios. Pero ahora el Señor les dice directamente que para el hombre es imposible cumplir la ley de Dios. El único que puede cumplir la ley de Dios es Cristo Jesús. El único que puede cumplir la ley de Dios es su Hijo, su amado Jesucristo. Vean este hermoso pasaje, Mateo 5:17, si alguien lo quiere leer, por favor. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces aquí dice perfectamente que quién es el que viene a cumplirla. El Señor Jesús. Solamente Jesucristo puede cumplir la ley de Dios. Gloria al Señor. Gloria al Eterno. Solamente Cristo la puede cumplir. Otra característica del religioso es que aunque esté en una religión, no cambia su condición espiritual delante de Dios. Fíjate, toda persona que está en una religión, ya sea la verde, la blanca, la amarilla, la roja, la que sea, pero toda persona que está en una religión jamás va a cambiar su condición espiritual delante de Dios. Qué tremenda
revelación para ellos. Es decir, esa persona religiosa puede servir en su templo. Sí, servirá mucho en su templo, entre semana, el fin de semana. Pero él jamás se va a sentir dichoso. ¿Y saben por qué jamás se va a sentir feliz? Porque sigue cometiendo pecados. Y cuando una persona comete pecados conociendo la ley de Dios, es la persona más miserable y más triste y más desesperada que puede existir. Que sabiendo hacer lo bueno y no lo puede hacer. También una persona que tal vez predique en su templo, que sea un buen expositor de la Biblia, tal vez sea un buen maestro, elocuente, con conocimiento, pero si su condición no ha cambiado, pues él tampoco va a ser feliz porque sigue practicando pecados. Y si sigues practicando pecados, jamás vas a ser feliz, jamás. Y eso también le pasa al que es parte del coro. Por sus pecados, se siente frustrado, se siente fracasado espiritualmente. Cantará muy bonito, pero al terminar se siente fracasado y derrotado. Otro podrá participar en todas las actividades de su templo, pero él siempre va a sentir un vacío en su corazón porque se siente pecador. Y gracias al Señor nos lo hizo ver a nosotros. Eso fue lo que nos hizo ver a nosotros. Inclusive el pastor religioso siempre se siente con la carga del pecado y siempre se siente con la culpa. El pastor religioso sabe perfectamente que es un hipócrita porque enseña una cosa y hace otra cosa. Todo pastor que está en una religión es un hipócrita. Todo pastor. Y todo pastor que está en una religión se siente con la carga del pecado y se siente con la culpa. Todo pastor. Y esto alguien se lo tiene que decir. Y eso el Señor les está diciendo. Para que ellos vean su condición. Porque el deseo del Señor es que todos procedan al arrepentimiento y a la fe. Y por eso el Señor nos hace ver qué importante es este tema, para que muchos lo escuchen, porque allá afuera están las ovejas perdidas de Israel, y qué hermoso que ellos escuchen este mensaje y digan, estamos en una religión. Nos han abierto nuestros ojos y nos han hecho ver que estamos en una religión, y que el Señor ponga en su corazón el deseo de salir de ese lugar. Y es eso, que el Señor haga la obra. Que el Señor haga la obra. El religioso, después de varios años, un día se va a dar cuenta que sigue practicando los pecados. Y es que eso se da cuenta después. Y se da cuenta después porque cuando uno entra a la religión se siente muy feliz. Cuando entra uno a una religión, a cualquier religión, uno es muy feliz porque pues uno vivía en la inmundicia, con las malas amistades, haciendo cosas horribles, cantando cosas del mundo, y esa era nuestra vida. Entonces cuando entramos a una religión, pues el ambiente es diferente. Las amistades son diferentes, los cantos son diferentes, las prácticas son diferentes. Entonces toda esa actividad diferente que parece espiritual, porque todo es una imitación de la verdad. Y como él entra a un mundo diferente, se siente feliz. Y esa felicidad del cambio de amigos, del cambio de actividades, del cambio de conducta, pues le da felicidad por mucho tiempo. A veces le puede dar felicidad por años. Y no se da cuenta
que sigue en sus pecados. No se da cuenta que es el mismo envidioso, el mismo rencoroso, el mismo orgulloso, el mismo vanidoso, pero no se da cuenta hasta que con el tiempo exactamente va conociendo la ley de Dios, va conociendo los pensamientos de Dios, va conociendo la voluntad de Dios, va conociendo el corazón de Dios. Entonces, con el tiempo se da cuenta que sigue practicando pecados. ¿Ven? A eso me refiero. Después se da cuenta. Y cuando se da cuenta que su vida realmente no ha cambiado, se siente frustrado, se siente derrotado, desanimado, desalentado, ahora sí, porque puede ver sus fracasos. Entonces el religioso decide dejar el templo, porque exactamente ya conoce la palabra y no quiere ser un hipócrita. Y entonces vuelve a su vida de pecados. Eso le pasa al religioso después de varios años. Vuelve a su mundo de pecado, porque se da cuenta que no puede llevarlo, porque se da cuenta que es un hipócrita, y entonces él dice, no quiero ser un hipócrita. Yo recuerdo aquel varón, un día se acabó el culto y yo los despedía y él se acerca y me dice, pastor, ya no voy a venir a la iglesia. Ah, muy bien, pues es su decisión, hermano. Y luego dijo, es que no quiero ser un hipócrita. Ah, yo le dije, no, pues como usted quiera, le digo, como es su decisión, le digo, pero aquí el Señor nos quiere sacar de esa condición, pero si usted quiere irse, pues es su decisión. Y sí, se fue, ya no volvió. Ya no volvió. Él ya murió. Él ya murió. Y qué triste morir en esa condición. Fíjate. Los años han pasado y ahora usted das cuenta que sus malas decisiones terminaron mal en su vida, su familia y todo lo demás. Pero bueno. Muy bien. También el Espíritu del Señor nos hace ver con toda claridad que ninguna religión funciona. Fíjate qué fuertes palabras. Realmente son muy fuertes estas palabras. Pero se tiene que saber ya. Ahora estamos dispuestos a enfrentar burlas, estamos dispuestos a enfrentar malas palabras, estamos dispuestos a enfrentar insultos, pero ahora podemos entender que siempre que se predique la verdad, el que está en pecado no acepta la verdad, no quiere que sus pecados salgan a la luz. Entonces, como no quieren que sus pecados salgan a la luz, pues los van a insultar. Y el ejemplo es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo murió por predicar la verdad. ¿Y por qué murió? Porque la gente no tolera escuchar la verdad. Entonces ahora vamos ya con una actitud en el Señor, que la gente debe saber que ninguna religión funciona, ninguna. Y no funciona, que por eso hoy vemos a tantos pastores que caen en adulterio, pastores que caen en adulterio. Y el religioso debe ver eso, pues si su pastor, que supuestamente está en comunión con Dios, que está en oración, que está en estudio, que está apartado de toda la maldad, que está santificado para el servicio del Señor, que su única obra y labor es la iglesia, es como decía el apóstol Pedro, la oración y la lectura, y cae en eso, pues imagínate qué esperamos de los demás. Pero ese es el resultado de la religión. La religión no funciona. Por eso encontramos a muchos pastores que caen en adulterio, a muchos misioneros que dejan la obra misionera, a tantos maestros que enseñan a no robar y ellos son los que roban, enseñan a no adulterar y ellos son los que cometen adulterio. Y ahora podemos ver con claridad, por causa de la religión, el nombre de Dios es blasfemado. No por la iglesia, no por la iglesia. Ahora podemos ver por causa de la religión, la religión judía, la religión fulana, la religión sultana, la religión mengana, por culpa de la religión, el nombre de Dios es blasfemado. Y por la religión la gente no cree. La gente no cree por el testimonio de esos religiosos. La gente no cree por el mal testimonio de los falsos cristianos. Por eso la gente no cree. Ellos piensan que son verdaderos cristianos. No, ellos no son verdaderos cristianos.
Es que mi vecino va a un templo y luego se emborracha o anda peleando con la esposa allá afuera o da mal testimonio. Espérese. Ese no es hijo de Dios y ese no es parte de la iglesia de Cristo. Ese es un religioso que está en una falsa iglesia, que está fuera del evangelio. Esos son los que dan mal testimonio y por el mal testimonio de ellos, el nombre de Dios es blasfemado. Pero claro, la gente no sabe que están en una religión, no están en la verdad. Pero bueno, gracias al Señor, muchos lo van a saber ahora. Muy bien. Entonces, el Señor nos hace ver la importancia de conocer qué es el pecado. Entonces, aquí podemos ver que la prioridad del Señor es enseñarnos qué es el pecado. El pecado es la prioridad de la enseñanza en el Evangelio, para poder ver nuestra condición en la que nacimos. Entonces, el pecado, hermanos, es la enseñanza primordial para que un incrédulo empiece a escuchar el Evangelio de Jesús. Él tiene que ver su condición en la que nació. Entonces el Señor pues, nos lleva a ver cómo fue el pecado de Adán, que gracias al Señor cada vez lo vemos mucho mejor. El Señor Jesucristo, que es el siervo, que es el enviado de Dios, que es el administrador de Dios, le dijo a Adán la ley de Dios. Entonces el Señor Jesucristo le dijo a Adán la ley de Dios. ¿Cuál ley le dio Adán? ¿Cuál ley le dijo Adán? Pues lo encontramos en Génesis 2, 16 y 17. Y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, mira, de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esta fue la ley que Dios le dio a Adán. Y cuando Adán la escuchó, cuando Adán oyó la ley, el Espíritu nos revela que Adán debería haber creído primero en lo que Dios dice. Eso debió haber hecho Adán. ¿Qué debió haber hecho Adán? Primero creer lo que Dios le dijo, lo que el Señor le dijo. Eso es lo primero que él debió haber hecho, creer lo que el Señor le dijo. Y segundo, era obedecer la ley de Dios. Era gracias al Señor por su revelación. Porque ahora podemos ver el problema de Adán. Él primero debió haber creído lo que el Señor dijo, lo que Dios dijo, y luego debió haber obedecido la ley de Dios. Ese es el proceso divino. Es el crecimiento divino. Primero creer y luego hacer. Pero primero es creer y luego obedecer. Pero aquí el problema fue que Adán no creyó en lo que Dios dijo. Y ya sabemos que eso se llama pecado. Pecado es no creer en lo que Dios dice. Y entonces Adán, al no creer en lo que Dios dijo, ¿qué hizo Adán? Desobedeció la ley de Dios. Al no creer en lo que Dios dijo, entonces Adán comió del fruto prohibido. Y ahora podemos ver algo más profundo. Cuando Adán no creyó, entonces Adán cayó en pecado, porque no creyó en lo que Dios dijo. Y esa fue la razón, hermanos, por la que obedeció la voz de la mujer. Gloria al Eterno. Porque el Señor le dijo, porque obedeciste la voz de tu mujer. Eso ya lo habíamos visto. Pero ahora el Señor nos revela algo muy hermoso. Por el pecado de Adán, obedeció a la voz de la mujer. ¿Qué significa? Que si Adán no hubiera pecado, no hubiera obedecido a la voz de la mujer, no le hubiera hecho caso, aunque ella hubiera desobedecido, aunque ella hubiera muerto, no le hubiera hecho caso si Adán no hubiera pecado. ¿Pero por qué obedeció a la voz de la mujer? Porque Adán pecó. Entonces ahora podemos ver mejor
lo que está sucediendo en el Edén, el pecado de Adán. Entonces, pues desobedece la ley de Dios y come del fruto prohibido. Entonces, Adán, al cometer pecado, el pecado lo llevó a cometer pecados. El pecado lo llevó a desobedecer la ley de Dios. Eso fue lo que pasó en el Edén. Entonces el Espíritu del Señor nos revela, aunque Adán solo desobedeció una ley de Dios, realmente desobedeció todas las leyes de Dios. Porque era algo que también nosotros no comprendíamos, Señor. ¿Por qué el castigo fue tan terrible por un mandamiento que desobedeció? Por una ley que desobedeció. Y nosotros humanamente no podemos entender las leyes divinas. Nosotros humanamente no podemos entender exactamente el corazón, la mente y la voluntad de Dios. No conocemos los pensamientos de Dios. Pero ahora el Señor nos revela sus pensamientos. Y nos revela que al desobedecer una ley, desobedecemos todas las leyes de Dios. Y nos lo deja escrito, nos deja esta ley escrita. Vean Santiago 2:10, si alguien la quiere leer, por favor, Santiago 2:10. Entonces el que desobedece una ley es tan culpable como el que desobedece todas las leyes. Y nosotros nos preguntamos por qué está así tan exagerado esta situación, por qué está así tan fuerte esta situación que al desobedecer una ley desobedecemos todas las leyes. Bueno, y la respuesta está, para empezar, poder entender el propósito de la ley. Fíjense que la ley es un conjunto de leyes. La ley es un conjunto de leyes para nuestra bendición. Fíjate, hermanos, para nuestra bendición. La ley, hermanos, está a favor de nosotros si la obedecemos. Nos va a ir muy bien. Claro que si vemos con mayor profundidad este concepto, si nos volvemos en contra de la ley, entonces la ley se vuelve en contra de nosotros. Y cuando la ley se vuelve en contra de nosotros, la ley no tiene piedad de nosotros. Pero eso lo veremos en otro tema. Por lo pronto, poder ver la bendición de la ley. La ley es un conjunto de leyes que están para nuestro favor, que están para nuestra bendición. ¿Y por qué la ley es una bendición a los que creemos? Porque la ley viene de una sola fuente, que es Dios. Y eso hay que recordar para el tema cuando hablemos de los frutos de la carne. Acuérdense, saber este principio, subrayen este principio. La ley no viene de varias fuentes. La ley no viene de varias fuentes. La ley viene de una sola fuente, que es nuestro Padre eterno, Jehová de los ejércitos. Él es la fuente de la ley. Gloria a su nombre. Subrayenlo, hermanos, para los temas posteriores. Por lo tanto, el hombre no puede elegir qué leyes obedecer y qué leyes no obedecer. Es decir, las leyes se deben obedecer todas. No, esta sí, a esta no. A esta sí me gusta, pero esta ley no me gusta. Amados hermanos, esto no es de obedecer las que yo quiera obedecer, no. El Hijo de Dios se sujeta a todas las leyes de Dios, a todas. Y ya vimos por qué. Porque el que hace esa obra perfecta es Cristo Jesús, no nosotros. Pero en general ese es el propósito, cumplir todas las leyes de Dios. Pero Adán, al romper una ley, desobedeció todas las leyes.
Y al desobedecer una ley, Adán anula las bendiciones de las demás leyes. Y al desobedecer a Adán una ley, le acarreó problemas a él, a su familia y a toda la humanidad, por una ley que quebrantó. Pero el Espíritu del Señor nos revela este misterio de la ley. Al romper una ley, porque no necesitamos romper todas, es lo que el Señor nos revela, no necesitamos romper todas. Pero al romper una ley, es el resultado que no creemos en Dios. Entonces, Adán, al romper una ley, es el resultado que Adán no creyó en lo que Dios dijo. Y cuando él no creyó en lo que él dijo, entonces desobedeció la ley de Dios. Entonces, el pecado te lleva a desobedecer la ley de Dios. Entonces, ese pecado afecta a todas las leyes, no a una, a todas. Y el pecado que cometió Adán, pues anuló las bendiciones que había en la ley. Es decir, si él se hubiera sujetado a la ley, Adán hubiera recibido todas las bendiciones de Dios, todas las bendiciones de Dios. Todas serán para él y para su descendencia. Pero al romper él la ley de Dios, pues perjudicó a su vida y perjudicó a toda la humanidad. Y estar fuera de la ley, amados hermanos, es estar bajo maldición. El que está fuera de la ley de Dios está bajo maldición. Y eso es una ley. Y es una ley. Y nosotros lo podemos ver, o podríamos decir, la ley de la maldición. ¿Cuál es la ley de la maldición? Es todo aquel que no está dentro de la ley de Dios. El que no está dentro de la ley de Dios, siempre le va mal. Siempre le va mal. Todo lo que hace le va mal. Todo lo que hace le va mal. En su negocio, en su trabajo, en su familia, en su vida, con sus hijos, con la pareja. Todo le va mal. En su economía, en su salud, todo le va mal. ¿Por qué? Porque está bajo maldición. Por lo tanto, todo el que está en pecado comete pecados. Y todo el que comete pecados está bajo maldición. Todo el que comete pecados siempre le va a ir mal. Siempre, siempre, siempre. Por ejemplo, el adulterio. El adulterio es romper una ley. Hay muchas leyes, no robar, no matar, no codiciar, etcétera, etcétera. Pero hablemos de una ley. Si esa persona rompe la ley y comete adulterio, entonces al romper una ley, rompe todas las leyes de Dios. Y al estar en adulterio, le va a acarrear terribles consecuencias para el adúltero y para la familia. Por lo tanto, está en adulterio, rompe las bendiciones que Dios tenía para su vida y para su hogar. Que de alguna manera, ese fue el problema del rey David. El rey David siguió ese camino y lo único lo que trajo fue maldición, lo único que trajo fue ruina para él y para su familia. La bendición del rey David y el ejemplo del rey David, y por eso está en la palabra de Dios, es que él se arrepintió y volvió al Señor y el Señor le perdonó. Pero las consecuencias, ahí se quedaron. Las consecuencias, ahí se quedaron. Y nomás rompió una ley. Pero esa ley le trajo que rompiera más leyes. De ahí se vinieron más leyes que se rompieron. Pero así se empieza. Veía a un predicador y me gustó un ejemplo que él hablaba
sobre cómo definir este asunto de al romper una ley, rompes todas las leyes. Y él daba el ejemplo de una cadena que tiene eslabones. Y él decía, al romper un eslabón, echas a perder todos los eslabones. O sea, rompes uno, pero echas a perder todos los eslabones, echas a perder toda la cadena. Entonces ya esa cadena se vuelve inservible. Y si tú quieres usar esa cadena con un eslabón dañado, entonces puedes acarrear graves problemas. Y el ejemplo que daba, y me gustó, es aquel que a lo mejor se está sosteniendo en un acantilado, en una montaña, se está sosteniendo en una cadena, pero esa cadena tiene un eslabón dañado. Esa persona está en terrible peligro, aunque todos los eslabones estén bien, pero uno está mal y ese uno echa a perder todos los eslabones. Entonces, me gustó mucho su ejemplo y se los quiero compartir. Y así vi otros ejemplos, pero uno rompe los demás. Y el que yo veía, y exactamente lo veíamos ayer, Edgarito me prestó su carro, fue a hacer una cosa, y traía una estrelladita, como que una piedrita le cayó y muy apenas le estrelló el vidrio. Además ni se ve casi, está insignificante. Pero esa piedrita rompió la perfección del vidrio. Esa piedrita rompió la perfección del vidrio. Por esa piedrita todo el vidrio ya está dañado. Y alguien, si quisiera comprar el carro, dice, el vidrio está quebrado. Y uno decía, pero pues es un pequeño puntito. Pues sí, pues ese puntito va a dañar con el tiempo, va a correr y al rato se va a hacer ahí las fisuras muy grandes en el vidrio. Pero así es, amados hermanos, una ley rompe la perfección de la ley. No solamente rompe la perfección de la ley, una ley, sino que pisotea la autoridad de Dios que estableció la ley. Por eso, qué terrible es desobedecer una ley de Dios. Y eso le pasó a Adán. Qué terrible fue desobedecer una ley de Dios. Y que ya lo vimos, terrible para él, para su familia y para la humanidad. Y también el Espíritu del Señor nos revela el pecado que Adán nos heredó. El pecado que Adán nos heredó, hermanos, como dijimos al principio, y ahora lo vemos mejor, es un estado, es una condición, que también se le conoce como pecado original. Es decir, nacimos con el pecado original. La humanidad nace en el estado de pecador. Ya nacemos en un estado, en una condición. ¿Cómo nacemos? Pecadores. Vean lo que dice el salmista en el Salmo 51:5. Si alguien lo quiere leer, por favor. Amén. Qué claro concepto tenía el rey David. Pues soy pecador de nacimiento. A mí me fascina ver la claridad del rey David después de su pecado. Porque este salmo no está escrito antes de su pecado, no. Este salmo está escrito después de su pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que él tenía el conocimiento, que él tenía la revelación, que él sabía la mente de Dios, el corazón de Dios. ¿Y qué sabía el rey David? Que somos pecadores desde el nacimiento. El rey David lo sabía perfectamente. También lo vemos en el Salmo 58:3, en la versión Biblia libre, si alguien lo quiere leer, por favor. Los malvados son pecadores desde el nacimiento, y subrayé allí las letras pecador, las últimas,
pecadores. Los malvados son pecadores. Es decir, los malvados están en pecado desde el nacimiento. No dice los malvados cometen pecados desde el nacimiento. No dice así. Dice, los malvados son pecadores desde el nacimiento. El malvado es pecador, está en pecado desde su nacimiento. Es decir, el pecado que heredamos no es un acto que nosotros hayamos cometido. No es una acción que nosotros hayamos hecho. El pecado es una acción que Adán cometió. Pero Adán representa a toda la humanidad. Adán representa a todo el género humano. Por lo tanto, cuando Adán pecó, Dios, de acuerdo a sus leyes, Dios declaró que toda la humanidad es pecadora. Dios lo estableció de una forma legal. Por eso en las versiones como la Reina Valera, dice, fue constituido. Fueron constituidos pecadores. Y ese haber constituido es un decreto legal. Pero ese decreto legal no lo estableció el hombre. Ese decreto legal lo estableció Dios. Y Dios dijo, conforme a sus leyes divinas, que el pecado de Adán constituye a toda la humanidad pecadores. La humanidad nace en la condición de pecado por un establecimiento divino, por un establecimiento legal. Porque Adán representa a todo el género humano. A nosotros humanamente nos puede parecer que no es justo. Porque si Él peca, a todos nos declara pecadores. Hermano, no pelees con Dios. Ni pienses que eres más sabio que Dios, ni pienses que eres más bueno que Dios. Si Dios así lo estableció, y si Dios así lo hace conforme a las leyes divinas, eso es lo mejor. Es lo mejor, Dios no se equivoca. Y si uno sabe entender la mente de Dios y dice, Señor, sí, Adán pecó y yo soy constituido pecador, acepto lo que tú dices. Pues gloria a Dios, porque tengo una buena noticia. Porque en la salvación que Cristo trajo, Él representa ahora a toda la humanidad. Y su salvación es nuestra salvación y su victoria es nuestra victoria. Y podríamos decir, no es justo. Al revés, ahí podríamos decir, es justo, es bueno. Sí. Entonces acepta los pensamientos de Dios. Si por Adán todos somos pecadores, qué hermoso que en Cristo todos somos salvos. Pues gloria al Señor. Entonces lo que Dios hace es bueno. Gloria a Dios. Y si en este momento, por el pecado de Adán, a todos nos constituye pecadores, amén. Así sea. Acepto la voluntad de Dios. Acepto desde que nací, estoy en la condición, en el estado de pecado. Lo acepto. Y eso es lo que Dios quiere, que aceptes tu condición. Que naces en pecado. Vean Romanos 5:19, si alguien lo quiere leer, en la versión castellano antiguo. Con otras palabras, por la desobediencia de un hombre a Dios, la humanidad entera fue declarada pecadora. La humanidad entera fue declarada pecadora. ¿Por quién fue declarado? ¿Por un juicio humano? ¿Por un grupo de personas? ¿Por un grupo de religiosos? No, ellos se hubieran equivocado. Fuimos declarados pecadores por mandato de Dios, por voluntad de Dios. Y si es voluntad de Dios que nacimos en pecado, gloria a su nombre. Yo acepto la condición que Dios dice en la que estoy.
Y qué bueno, porque yo no me puedo ver mi condición, pero gracias a Dios, Él sí puede ver mi condición. Y qué bueno que me dice mi condición. Gloria al Señor. Si no, yo jamás la puedo ver. Jamás la puedo ver. Muy bien. Entonces, amados hermanos, la humanidad no tiene que cometer pecado para ser pecador. No, nacemos como un ser pecador. Nacemos en pecado original. Delante de Dios nacimos en esta condición, en este estado de pecado. Todos nacemos en pecado. Por eso la Biblia dice rotundamente, enfáticamente, que todos somos pecadores. ¿Alguien quiere leer Romanos 3:23, por favor? Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Que claro lo dice el Señor, por cuanto todos pecaron. Romanos 3:10, por favor. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Le dice Dios, no hay ni un justo. No hay ni un justo, no hay ni siquiera uno. Todos nacemos en pecado. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿cómo nos ve Dios? En pecado. ¿Cómo ve Dios a la humanidad? En pecado. Todos nacemos en pecado. Y por eso el Señor dice rotundamente, enfáticamente, todos son pecadores, no hay ni un justo, todos hemos pecado. Por eso qué hermoso es Dios. Porque al ver nuestra terrible condición de pecado, que para nosotros es imposible salir de esa condición, Dios mandó a su Hijo para morir por nuestro pecado. Dios envió a su Hijo para morir por nuestro pecado, que es el problema principal de nuestra vida, de la humanidad, de las ovejas perdidas, es el pecado. Vean Romanos 3:25, lo que hizo Dios al enviar a Jesucristo a morir por nuestro pecado. Romanos 3:25. Dios ofreció a Jesucristo como el sacrificio. No por los pecados. El sacrificio fue por el pecado. La muerte de Cristo no fue por los pecados. La muerte de Cristo fue por el pecado. Cristo murió por nuestro pecado. Tenemos que ver la hermosura de la obra del madero y poder ver con exactitud por qué murió. Y Él murió, Él se sacrificó, Él sufrió por mi pecado. Vean Isaías 53:10, amados hermanos. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expresión. Amén. Cuando haya puesto su vida para perdonar nuestro pecado. Amados hermanos, el Señor Jesús murió no por los pecados, sino por los pecadores, por los que estábamos en pecado, por los que nacimos en pecado. Cristo murió por nuestro pecado. Cristo murió por los pecadores. Vean 1 Corintios 15:3. Por favor. Lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores, tal como le enseña la Biblia. Y al creer que el Señor Jesús murió por nosotros, Dios perdona nuestro pecado. Amén. Entonces vean qué impresionante lo que dice este versículo. Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores. Así dice, tal como lo enseña la Biblia. Ya me quedé ahí con la duda. Tal como lo enseña la Biblia, no me acuerdo. Pero el punto es este, que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores. Entonces ahora nosotros ya sabemos cómo nacimos. Nacimos en pecado. Ahora sabemos qué es pecado. Ahora sabemos cómo recibimos el pecado. Ahora sabemos cómo pecó Adán. Y nosotros, ahora al ver nuestra condición, agradecemos a Dios que envió a su Hijo
para morir por nuestro pecado. Y el Señor dice en Romanos 3:25, en la versión internacional 2:19, algo muy hermoso. Dios entregó a Cristo como un sacrificio a nuestro favor para así darnos el perdón. Todo el que cree que Cristo murió en su lugar, recibe ese perdón. Gloria a su nombre. Amado hermano, esta es la solución que Dios nos envía, Jesucristo. Jesucristo es la solución de nuestro pecado. ¿Y cómo es la solución de nuestro pecado? Él sufrió mi castigo y Él murió por mi pecado. Si yo creo en lo que Dios dice, Dios perdona mi pecado. Gloria al Eterno. Y ese es el primer objetivo del Eterno, quitar nuestro pecado. Y ese pecado lo quita por medio del sacrificio y la muerte de Cristo Jesús. Y si creo que Cristo murió por mi pecado, Dios me quita mi pecado. Gloria a su nombre. Y cuando el Señor ya quita mi pecado, ahora lo que sigue es que el Señor me va a llevar a no practicar los pecados. Gloria al Eterno. Muy bien, Dios siga bendiciendo su hermosa palabra.